visite nuestra página web radiocr.net. Vea todos nuestros programas y conozca más de nuestra programación. radiocr.net, una señal para Costa Rica y el mundo. radiocr.net, una señal para Costa Rica y el mundo. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Muy buenas tardes, amigos y amigas, y bienvenidos a Hablando con Dios. Este espacio que les brinda Casa de Bendición y Radio Costa Rica. Mi nombre es Juan Diego Vargas y hoy voy a compartir con ustedes el mensaje que el Señor tiene preparado. Antes de iniciar, me gustaría que realizáramos tal vez una pequeña oración, así que donde usted se encuentre, ya sea en el carro, en la casa, haciendo oficio o trabajando o simplemente viéndolas, disponga un momento sus ojos, disponga su corazón y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día, por un día más de vida, por un día más que nos permites tener salud, nos permites poder ir a trabajar y poder ver tus maravillas. Te damos gracias por el país en el que vivimos, Señor. Te damos gracias por las cosas tan maravillosas que nos das. Nos permites tener amor, nos permites tener un montón de cosas que a veces ignoramos por las preocupaciones de la vida. Te pedimos perdón, Señor, en este momento por las quejas, por la pereza, por alejarnos de ti, porque no nos gustan ciertas instrucciones que nos das. Padre, te pedimos hoy, Señor, que tomes el control de nuestro corazón, que nos guíes, nos protejas y que bendigas esta charla. Te pido que en este momento sea yo el que me haga a un lado y que sea tu Espíritu Santo el que inicie esta prédica. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es la pesca abundante. Entonces, para ponerlos un poco en contexto, Jesús ya está empezando su labor como predicador. Ya el Señor lo está llamando a iniciar las prédicas y a iniciar ya pues la, la obra. Esto sucede relativamente poco después de que Jesús volviera a las tentaciones de que Satanás lo tentara a Jesús en el desierto, em, que es como la prueba final antes de que él inicie su predicación. Em, Aquí, bueno, en Lucas 5, 1, vamos a empezar a leer un poquito acerca de esto y vamos a ir comentando lo que sucede. Bueno, em, Lucas 5 dice así. En una ocasión, estando Jesús a orillas del lago Genezaret, se sentía apretujado por la multitud que quería oír el mensaje de Dios. Jesús vio dos barcas en la playa. Los pescadores se habían bajado de ellas a lavar sus redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que se alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí comenzó a enseñar a la gente. Cuando terminó, le dijo a Simón: lleva la barca a la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Esta es una de las primeras interacciones entre Jesús y Simón. Simón ya estaba empezando a seguir a Jesús, sin embargo estaba como en una fase introductoria. Acá lo primero que podemos ver es que ya Jesús estaba empezando a mover masas. Ya un montón de personas lo empezaron a seguir y lo estaban apretujando porque querían escuchar su mensaje. Este,
podemos ver también que Jesús le da una orden a Simón, le pide que ejecute. Entonces le dice, lleva la barca a la parte honda del lago y echen ahí las redes para pescar. Ok, entonces Jesús lo primero que hace es darle una instrucción a Pedro, una instrucción de qué tiene que hacer. Y acá lo que hay que ver y cómo se traduce a nosotros es que a veces para que Dios mueva su mano, nosotros tenemos que dar el salto al vacío. Siempre y muchas veces se nos ha como metido la idea de que Dios actuará, Dios hará, Dios proveerá y nos tenemos que quedar sentados ahí esperando a ver qué. Pero en muchas situaciones de la vida, Dios espera que nosotros demos el salto de fe, porque si no lo hacemos, pues Él no puede moverse. Entonces Dios espera que nosotros saltemos para mover la mano. Lo que está haciendo Jesús aquí es dándole a Pedro una instrucción clara. Vaya y haga eso. Vamos a ver lo que dice el versículo 5. Simón le contestó, Maestro, hemos estado trabajando toda la noche sin pescar nada, pero ya que tú lo mandas, voy a echar las redes. Pedro tiene acá dos, en una oración se notan dos vertientes, digamos, o dos pensamientos que tiene Pedro. El primero es de incredulidad. Pedro dice, bueno, yo no he pescado nada y se excusa, no he pescado nada hoy, no me ha salido nada. ¿Y quién dice que me va a salir algo ahora? Entonces, este, si no me ha salido nada, de ahí, voy a excusarme y decir, Jesús, aquí no ha salido nada. Pero después dice, ya que tú lo mandas, voy a echar las redes. Dice, bueno, voy a actuar, pero sin mucha fe. ¿Por qué Pedro hace, hace esa justificación? Porque a veces, cuando nosotros venimos de los desiertos y venimos de temporadas en que ciertas áreas de nuestra vida han estado flojas, no sé, financieras, sentimental, espiritual, lo que sea, a veces nos cansamos de intentarlo. Y esto le pasa a Pedro. Pedro ya llevaba intentando toda la mañana y no había pescado nada. Y decía, de ahí ya, seguramente hasta de cierta forma pensó, de ahí ya hoy no pesqué nada. Te- Traduciéndose a nosotros. Nosotros decimos, "Di, no, ya Dios no me ayudó, ya no pesqué nada, ya no salió nada y pues hoy no es, hoy no tocaba o no me tocaba. Si bien acá también otra cosa muy importante es que Pedro apenas está conociendo a Jesús y está empezando a ver su poder, pero no está 100% inmerso en lo que es el poder de Jesús. Entonces, obviamente, su incredulidad, que es famosa, porque Pedro siempre es como el conejillo de Indias de toda la Biblia, de todos los milagros de Jesús de fe, digamos, a nivel de fe. Y él ahí no creía, no creía que el Señor fuera a ser capaz de hacer algo. Realmente yo que ni lo esperaba. Y Jesús le dijo, actúe, muévase, porque, y no le dijo por qué. Y eso es otra cosa muy importante. La obediencia en, en nuestra sociedad es algo visto muy como algo autoritario, y no solo a nivel eh, eclesiástico, digamos, o espiritual, sino también a nivel mundano. Si nos ponemos a ver, y usted le dice autoridad, probablemente se imagine un gobierno súper estricto, donde obligan a la gente a hacer cosas, un gobierno de esos países que, como Corea del Norte, ¿verdad? Que todo el mundo tiene que seguir esos estándares. La palabra autoridad siempre significa, o ciertamente, se relaciona con obediencia y se relaciona con opresión. Y es que la obediencia y la autoridad en el mundo, debido de, pues desgraciadamente, a la maldad del hombre, al pecado, muchas veces se relacionan con lo que es la opresión. Entonces, yo creo que a cualquier persona le dicen obediencia, sea cristiano o no creyente o lo que sea, y va a pensar en sentirse oprimido, a no poder hacer lo que yo quiero. Y acaban dos vertientes muy interesantes. Primero, Dios es un caballero
y no entra donde no se le permite. Entonces, tenemos una cosa que se llama libre albedrío. El libre albedrío es una cosa muy bonita que nos regala el Señor, que es que podemos escoger qué hacer con nuestra vida. Si queremos, no sé, ir al súper y comprarnos un té frío en vez de una coca, podemos hacerlo. Dios no nos obliga o no nos va a decir, hey, Juan, cómprate una coca. Eh, eh, no, o sea, Él nos dice, escoja la que usted quiera y cómpresela y tómesela. Eh, Obviamente, el libre albedrío implica una cosa que dice Pablo, que dice, no todo me es permitido, mas no todo me conviene. Si yo elijo en vez de comprarme ese té frío, ir a comprarme una botella de Bacardí, de ron, y bajármela ahí en el parque de la MPM, pues no me va a ir muy bien. Puede que, bueno, me voy a emborrachar definitivamente, me voy a sentir mal, no voy a estar en mis cinco sentidos, entonces puede que me roben, y todas esas cosas. Entonces, ¿por qué Dios dice en la Biblia que no hay que emborracharse? Porque te expones. Te expones, por ejemplo, a, a todo ese tipo de cosas. Ahora bien, em, si, si nosotros escogemos em, obedecer por opresión y hacemos, bueno, voy a obedecer porque Dios dice, porque en la Biblia dice, y toca, y ya. Y eso es horrible porque volviendo a la forma en la que nos han educado en cómo funciona, la obediencia es opresiva. Entonces, tenemos una idea y una noción que ha generado el hombre de que la Biblia, de que la palabra de Dios es opresiva, que es, y que mucha gente tiene hasta el día de hoy, que la palabra de Dios es opresiva, que la palabra de Dios es demandante. Pero es que el problema es que la obediencia y la autoridad de Dios son completamente diferentes a lo que es la obediencia y la autoridad que el mundo nos ha enseñado. Y una cosa muy importante que Dios quiere que nosotros aprendamos, que nosotros este, razonemos y analicemos, es que la obediencia de Dios no es desde un punto de vista autoritario y opresivo, viene desde un punto de vista de amor y de libertad. Dios quiere que nosotros caigamos en obediencia por amor a nosotros. Dios te está diciendo, hey, no, es como, hey, no te tomes eso, porque si no te vas a sentir mal. Entonces, cuando uno va y toma, uno no, uno sí, obviamente está pecando, le está faltando respeto a Dios, pero el que sea, a Dios no le afecta, o sea, Dios va a seguir siendo Dios, pero nosotros nos hacemos el daño, y eso es una cosa que me parece muy curiosa que a nosotros en general, al mundo, a las personas, tanto el pueblo de Dios como no, a la humanidad en general, nos cuesta muchísimo dimensionar, que es que la obediencia no, a la obediencia espiritual a Dios no afecta a nadie más que a mí y a, bueno, y a mi entorno, pero a Dios no le afecta. Dios va a seguir siendo Dios supremo, este, em, omnisciente ahí en su trono dorado y nosotros, pues, seguiremos siendo nosotros y lidiando con las consecuencias de nuestro pecado y nuestra desobediencia. Cuando nosotros aceptamos lo que Jesús nos pide, que es ser obedientes, y nos damos cuenta la razón por la cual hay que ser obedientes, es cuando entramos en una obediencia por amor. Porque a veces también se encuentra la obediencia por miedo al castigo, que eso también es otra, podemos decir, vertiente de la, de la idea errónea de que la obediencia es opresiva. Primero está el rebelde que no hace caso, ¿verdad? Que ese ya lo acabamos de hablar. Y después está el que obedece porque qué miedo que Dios me castigue, qué miedo, qué miedo. Em, si no hay amor, nada soy. Y si yo obedezco sin amor, no estoy obedeciendo realmente, estoy viviendo con miedo. Y Dios no es miedo. Dios dice 365 veces en su palabra, no tengas miedo. Y de hecho, en esto mismo que estamos viendo ahorita lo va a decir.
Y es que obedecer a Dios implica tal vez a veces sacrificio, a veces un poco de sometimiento, pero eso lleva a frutos más grandes, porque la obediencia lleva al sometimiento, al someter nuestra carne y nuestra alma ante el Espíritu Santo. Nosotros estamos abandonándonos a nosotros mismos para salvar, bueno, ya no estamos, ya somos salvos, pero para ahorrarnos cosas. Dios quiere que nos ahorremos cosas. Muchas veces cuando yo caí en Cristo, que yo caí muy joven, caí a los 16 años, me tocó de pues saltarme ciertas etapas porque ya había caído en obediencia y había caído ante los pies de Jesús y verdad, todas esas cosas. Y siempre vi muchas veces la obediencia como temor, como si usted no hace esto, va a ser castigado y Dios lo va a destruir. Entonces me privé de un montón de cosas y me dolía ser obediente. Me dolía ser obediente porque decía, puchica, Señor, ¿por qué no me dejas hacer tal y tal y tal cosa que hacen mis amigos? ¿Por qué no me dejas ir a hacer tal y tal y tal otra? Con el tiempo, cuando fui creciendo, empecé a ver las consecuencias en esas personas, de esas acciones, eh, que, que llevan a inmadureces, a enfoques erróneos de la vida, a adicciones. Y, y ahí me fui abriendo los ojos de que mi obediencia por temor era realmente amor a Dios, de amor de Dios. La obediencia que Dios quiere de nosotros es una obediencia amorosa, porque Él nos quiere que obedezcamos para sentirnos amados, para protegernos. Dios nos protege de las inclemencias del mundo. He visto mucha gente que se mete en relaciones de yugo desigual, por ejemplo. Esas relaciones son, siempre Dios les dice que no, por lo general, son relaciones súper complicadas donde por lo general uno se tiene que alimentar del otro y por lo general siempre la persona cristiana se termina yendo hacia la persona del mundo. Hay sus excepciones, pero Dios le dice a uno de una vez que no, que esa persona no. Y ahí vas viendo donde las personas se van enredando y se van metiendo en cosas y van empezando como a volverse, a enfriarse, 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 se daña su ministerio, se daña su testimonio y a veces también muy erróneamente la gente a su alrededor la juzga, la señala y es muy doloroso porque ese tipo de desobediencia, por ejemplo, nos daña a nosotros mismos. Estamos metidos en algo que no nos sirve, con una persona que no es para nosotros, que no nos va a traer nada bueno y Dios nos dice, bueno, anda. Yo te digo que no, pero anda. Y vas y te metes y perdés 6 meses, años con esa persona, en pleitos, en enfoques erróneos de la vida, metiéndote en problemas que nada que ver, actuando de formas con las que no actuabas ante formas, reacciones a las que no tenías antes en situaciones adversas. Te da tanto remordimiento volver a la presencia de Dios porque te amarraste a esa persona y estás tan atado que no querés ir porque te da vergüenza, porque te va a decir salite, porque te va a seguir respondiendo lo mismo. Entonces, el que te ves afectado y te ves prisionero sos vos, no, no el mundo, no Dios, no nadie más que vos y la otra persona. Y ahí vas perdiendo el tiempo en la desobediencia, vas perdiendo el tiempo en la desobediencia y después ya hasta que Dios te saca del pelo o pasa algo muy fuerte y Dios te saca de ahí. Pero ¿cuánto tiempo perdiste por desobedecer? ¿Cuánto tiempo perdiste por no querer seguir adelante? ¿Ok? Entonces, como podemos ver acá, la obediencia tiene que ser a raíz de amor. Acá Pedro lo hace un poco por incredulidad, este, tal vez ya cansado de esperar, porque la obediencia también implica a veces intentarlo muchas veces, a veces implica esperar tiempos largos. Eh, hay gente que ha esperado milagros por años, sanidades por años, parejas por años, una carrera, un trabajo por años. Y Dios dura mucho en responder a veces porque te está preparando, nos está preparando. A mí me ha llevado muchos procesos en los que me he dado cuenta que si me hubiera dado las cosas que yo le estaba pidiendo en cierto momento,
yo las hubiera administrado mal y me hubiera alejado de él. Y no, él no me va a dar algo que me aleje de él. Por eso Dios no nos da las cosas hasta que estemos preparados para tenerlas. Porque cuando nosotros no estamos preparados, nos vamos a alejar de él. Si usted le pide un carro y se lo da a la primera y usted no está seguro de su identidad en Cristo, eh, usted va a usar ese carro y lo va a idolatrar y va a alejarse de Dios. Entonces Dios no se lo va a dar hasta que usted sepa que Dios le dio el carro, que usted va a usar ese carro para bendecir a los demás y que ese carro no va a ser su ídolo, sino que va a seguir siendo el único ídolo que usted tiene que tener es a Jesucristo, porque Él es el Rey, ¿verdad? Entonces, acá a Pedro, él ya estaba listo. Tal vez él no lo sabía y a veces nosotros mismos no lo sabemos. Nosotros a veces no somos conscientes de nuestro cambio espiritual y no nos damos cuenta de que no somos la misma persona de ayer y que hemos ido evolucionando poco a poco a través del tiempo, a través de comunión con Jesús. Cuando ya encontramos, volviendo a la obediencia, esa obediencia que es por amor, empezamos a crecer más porque ya no tenemos miedo de Jesús, ya no tenemos miedo a las consecuencias, porque estamos obedeciendo por amor, porque sabemos que no nos vale, que no vale la pena hacer esas cosas que a Dios no le gustan. Entonces, como es una obediencia por amor, Dios lo ve y dice, ya se está, ya está preparándose, ya está encaminado, ya está listo. Y nosotros simplemente nos toca esperar y seguir obedeciendo, seguir amando, seguir disfrutando de la presencia de Dios. Ok. Entonces, ahora, en el 6 vamos a seguir leyendo, dice, cuando lo hicieron, recogieron tanto pescado que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros de otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos fueron y llenaron tanto las barcas que les faltaba poco para hundirse. Ok, entonces eso es una señal de abundancia. Cuando Dios te dice, volviendo al salto, cuando sos obediente, cuando seguís el plan de Dios y Dios te dice, hacelo, anda, hace eso. Y a veces son, bueno, acá es muy como fácil, como bueno, anda, tirar la red y ya. A veces ese hacerlo es terminar con esa persona. O dejar de hablarle a esa persona tóxica, o buscar ese trabajo, o renunciar a ese trabajo, o algunas son más fáciles, anda, matriculate, anda, eh, busca ayuda si tenés alguna adicción, etcétera, etcétera. Nosotros ya estamos actuando, estamos haciendo caso, estamos obedeciendo. Y cuando obedecemos, solo cosas buenas pueden pasar. En este caso a Pedro le, le tocó abundancia. Y es que, bueno, la abundancia se puede, eh, se puede como interpretar de muchas maneras. Por lo general, de nuevo, la concepción es finanzas, ¿verdad? O así. Pero en este caso también puede ser espiritual, unas relaciones restauradas, puede implicar también restauración, eh, y el Señor busca de nosotros que logremos tener esa, esa obediencia para recibir ese premio. Ahí, ahí Pedro obedeció, se lanzó al vacío y, y ya. Y otra cosa muy importante que quiero hacer ahí como un pequeño paréntesis, pequeño, sí, es un pequeño paréntesis, es que em, a Dios no le gustan los plan B. O sea, uno siempre tiene que tener ahí como un respaldo, ¿verdad? Pero a Dios no le gustan los plan B. A Dios le gusta que usted se mande, que dependa de él solamente, que, que no, que no dependa de los demás. Les puedo contar un testimonio que fue que a mí me estafaron hace un año y perdí pues una gran parte de mis ahorros. Paralelo a esto, me despidieron de mi trabajo y me recontrataron en otra empresa, pero fue una cosa un poco rara, pero me despidieron de mi trabajo para contratarme en otra empresa. O sea, era el mismo trabajo, pero en otro lugar. Pero ese lugar no me gustaba, no era lo que yo quería. Realmente me dieron trabajo como porque tocaba, no, entonces no se preocupaban por mí y lloré y el señor me dijo renuncie, pero yo, pero me acaban de estafar, no tengo tanta plata como para sobrevivir muchos meses, ¿qué?
renuncie. Y yo obviamente en el fondo quería renunciar, porque a quién no le gusta renunciar y decir, bueno, ya me voy, ¿verdad? Y manos de una cosa que no le gusta. Pero yo decía, bueno, el renunciar es renunciar a un salario, renunciar a plata, renunciar a seguridad, renunciar a estabilidad, renunciar, bueno, a un montón de cosas. Y yo decía, ¿está seguro? Renuncie. Eh, lo oré como 2 veces más, renuncie, 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 renuncie. Sobre todo cuando es una decisión tan fuerte, uno se trama, como dicen, ¿verdad? Se pone ahí un poco psicótico. Y bueno, yo dije, no, bueno, toca renunciar y renuncié. Eh, renuncié, sobreviví, eh, fui encontrando platas en diferentes lugares, aquí me salía un ahorro, por aquí vendía alguna cosa, por allá me salía otra, no la pasé mal, gracias a Dios, pero uno siempre cuando no tiene trabajo vive con una incertidumbre muy grande, como de, bueno, ¿y ahora qué? ¿Verdad? Qué susto, no tengo trabajo y me acuerdo que lloraba y el Señor me presentaba mucho la parábola bueno, no la parábola, el milagro de los panes y los peces, y yo abundancia, de seguro me vas a mandar ahí una platilla por ahí, no creo que sea un trabajo. Y yo actué como Pedro. Yo dije, yo sé que me vas a hacer algo, pero no creo que me mandes un trabajo donde me paguen más, es posible, jamás. Más que quería hacer un cambio de carrera, ¿verdad? La cosa es que pasan 6 meses y ya como que ya uno empieza como a perder un poquito la paciencia porque ya, ¿verdad? Pues se va acabando la plata y es como dejar un tubo abierto, como dicen. Y en eso me llama mi ex jefa, una ex jefa, y me dice, bueno, aquí tengo un trabajo para usted, es una posición más alta, espero que me avise si le interesa. Yo, pues no era lo ideal, no era lo que más me gustaba, pero lo oré, me salieron unas 2 oportunidades más, oré y Dios me dijo, aquí con esta señora. Y yo, ok, entonces acepté y me fui. Y, y vi el propósito de Dios, era una posición más alta, había muchas oportunidades y lancé la red y salté al vacío. Y es una cosa donde también les quiero hacer otro paréntesis. Es muy importante llenarse de gente de Dios cuando uno va a tomar estas decisiones, porque la gente del mundo no entiende estas decisiones. Y yo le decía a mis amigos, como es que voy a renunciar, bueno, de ahí sí, de ahí está como peligroso, pero de ahí hágalo, ¿verdad? Usted puede. Y les daba miedo y se veía como el miedo, como esa cara, como de usted porque está haciendo esa locura. Pero una persona de Dios sabe que si Dios le dice a uno algo, esa persona que es de Dios lo va a respaldar. Entonces es muy importante que nos respaldemos con gente de Dios para poder tomar la decisión correcta a la hora de tomar una decisión. Bien, ¿a qué voy con esto? Que al igual que Pedro, es importante, dar el salto. Si Dios te da una orden, si Dios te da una instrucción, da el salto, hacelo. Si te dice que renuncies, si te dice que empeces a emprender, si te dice que invirtas, si te dice que le hables, empeces a buscar pareja, si te dice que todo te va, que hagas cualquier cosa. ¿Por qué les digo esto? Porque si Dios les está diciendo eso, es porque es algo de bien. Y es que la palabra dice, yo tengo planes de bien para ustedes y no de mal. Entonces, uno tiene que racionalizar en su cabeza que Dios no le va a pedir algo a uno para que uno se muera. O sea, Dios no lo va a mandar a uno a la guerra solo. Y si uno se fija muchísimo, bueno, en las partes, en el Antiguo Testamento, en las partes de las guerras de Israel, cuando ellos se volvían a Dios, como uno lo está cuando está hablando con él, y él le decía, vaya, luche, Dios va a luchar con ellos, con nosotros, y vamos a ganar la guerra. A veces, obviamente, no se ve nada. Acá Pedro tiró la red y dijo, bueno, tiremos, la verdad, ¿qué cuesta tirar la red una vez más? Y vean que ya la estaban limpiando, significaba que ya se habían rendido y Dios apareció. Y es una cosa muy bonita que tiene Dios, que Dios a veces aparece en momentos inesperados para dar esas instrucciones. Y esos saltos de fe implican a veces renunciar a hábitos malos o a hacer cosas que no debemos, pero también implican ver la bendición de Dios, porque nos estamos lanzando a absolutamente lo desconocido para que Dios nos ataje, porque nos estamos lanzando a un lugar que tiene promesa.
Ok, vamos a ver. Ok, en el 8 dice, al ver esto, Simón Pedro se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Es que Simón y todos los demás que estaban asustados por aquella gran peste. También estaban Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón Pedro. Pero Jesús les dijo, no tengas miedo, desde ahora vas a pescar hombres. Estos llevaron las barcas a tierra, lo dejaron todo y se fueron con Jesús. Em, Pedro, de primero se murió de susto. Yo creo que acá en realidad tal vez Pedro tuvo una sensación de sentirse indigno y eso le pasa a mucha gente. Y es real, nosotros no somos dignos del amor de Cristo, pero Él nos ama igual. Pero hay gente que cree que no es digna, que no puede amar a Dios, que Dios no la puede amar porque es pecadora, porque ha fallado en la vida. eh, y ahí es donde entra como ese remordimiento, pero tenemos que transformar ese remordimiento en arrepentimiento y decir, bueno, Señor, te pido perdón, de verdad, yo sí no soy digno de que me dieras este milagro, que me hicieras este milagro en abundancia, sino que he pecado, te he faltado el respeto, he estado en vicios, he estado en cosas, ¿verdad? Pero quiero cambiar. Y cuando venimos a arrepentirnos a donde el Señor, después de ver ese milagro, es cuando Jesús nos ve con ternura. Y aquí es donde dice lo más importante, no tengas miedo. No hay que tener miedo a saltar al vacío y no hay que tener miedo de lo que vaya a hacer Dios, porque a veces sí nos da susto. ¿Qué irá a hacer? ¿Cómo me sacó aquí? Veamos el qué irá a hacer Dios con curiosidad, con emoción. ¿Cómo me irás a sacar de esta? ¿O qué querrás? ¿Qué querés que aprenda aquí, en este lugar incómodo, en este lugar que no me gusta, en esta fila terrible en el COSEBI para sacar la licencia? Una cosa así, ¿verdad? ¿Qué querés de mí? ¿Por qué estoy en esta presa? ¿Por qué estoy hoy, Señor, en esta presa? Y yo ya quiero llegar a mi casa y hoy me fui más salir temprano a la oficina y no, hombres, va a llegar igual, porque hay un choque, una cosa así. Tal vez quiere que ores, tal vez quiere que reflexiones, tal vez quiere que le des limosna al que pide o que le compres unas papas al que está vendiendo papas en la presa y que bendiga su vida y le hables de Jesús. El Señor quiere que nosotros demos el salto y nos arrepintamos y veamos a veces en esas incomodidades oportunidades. A veces en esos tiempos de espera donde estamos dando el salto son incómodos. Yo pasé 6 meses así y les puedo decir que es terrible, pero cuando uno da el salto no es para caer de cara. Si yo hubiese renunciado de mi trabajo actual así, pues sí voy a caer probablemente de cara porque Dios no me ha dicho eso. Pero si no, pero si no, Él me va a atajar, Él me va a abrazar, Él va a ser misericordioso, Él ve mi corazón, Él vio el corazón de Pedro. El corazón de Pedro estaba completamente maravillado por lo que acababa de ver. El corazón de Pedro no se sentía digno de Jesús, de su presencia, de su amor, de su misericordia, de su gracia, porque eso fue un acto totalmente de gracia y de eso vivimos, de gracia y misericordia. Y Pedro se hincó y le dijo, no soy digno. Y él, y Jesús le responde con dos cosas muy importantes. Que no tenga miedo, ¿verdad? Como ya lo hablamos anteriormente. Pero otra cosa que dice es que desde ahora vas a pescar hombres. ¿Por qué nosotros somos pescadores de hombres? Porque nosotros vivimos de nuestro testimonio. Y así como yo puedo estar dando mi testimonio hoy de toda esta situación laboral que tuve hace unos años, hace unos meses, así tenemos que hacer todos y así pescamos a las personas con nuestro testimonio cuando digamos, yo vi a Jesús y Pedro seguro esto lo decía en sus prédicas.
Yo vi a Jesús y yo no había pescado nada y me dijo, tira la red y la tiré y funcionó. Y lo vi resucitar enfermos y lo vi expulsar demonios y lo vi convertir, multiplicar comida y lo vi hacer un montón de cosas loquísimas. Por eso, por eso Pedro lo dejó y siguió, porque vio el milagro. Pero Jesús le dice, ahora vas a pescar hombres. Y no solo es una orden, es una promesa de la transformación en nuestra vida, porque si nosotros llevamos más vidas a Cristo, más Él nos va a bendecir más, porque vamos a buscar más de Él, para ayudarlo a Él, para ayudar a la obra. Entonces, Pedro se volvió en ese momento, su vida cambió para siempre y dejó de ser un pescador y se convirtió en uno de los pilares de la iglesia. Porque esas son las cosas que Dios hace a través de estos 11 versículos, que son 3 párrafos. Jesús transformó la vida de una persona en un momento, en momentos. O sea, esto fue literalmente, me imagino que una tarde con Jesús le cambió la vida a todos ellos, a Simón, a Juan, a Santiago y a no sé a quién más. Pero debió haber habido muchos más porque había miles escuchándolo. Entonces tal vez le cambió la vida a muchísimas más personas. Pedro saltó con Jesús, saltó hacia Jesús, con Jesús y hacia Jesús. Y Jesús lo atajó, lo bendijo, le dio, lo bendijo, le dio un testimonio y hasta le dio más promesas. Porque podemos ver cómo lo bendijo con los peces, este, le dio, le dio una promesa con lo de pescar hombres y hasta le dio tarea con lo mismo, porque es partida doble. Entonces, una tarde con Jesús nos cambia la vida. Una tarde con Jesús nos lleva a una vida en santidad, una vida no perfecta. Siempre va a haber problemas, siempre va a haber enfrentamientos, siempre va a haber que dar saltos de fe de vez en cuando en la vida. No, no son siempre, pero no solo la primera vez, ¿verdad? Siempre a veces va a haber que dar saltos de fe. Pero después Él nos ataja. No hay que tener miedo, porque a veces nos da miedo, tal vez, volviendo a la parte de la obediencia, a veces Jesús nos da instrucciones que pueden implicar estar expuesto a pecado. Y a veces nos puede dar miedo, uy, Señor, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Qué pasa si peco? ¿Qué pasa si voy a predicarle a esa persona que me genera sentimientos sexuales? ¿Qué pasa si peco? ¿O qué pasa si voy a la oficina que es tan tóxica y me uno con ese grupito y, y hablo mal? ¿Qué pasa si peco? Y es que a veces Dios, no, a veces esperamos que Dios nos mande a la dirección contraria de aléjese, a veces nos manda vaya, vaya y luche y expulse y exhorte. Y eso es más difícil. Y por eso nos dice, no tengan miedo, porque no tengan miedo al pecado, no tengan miedo al fracaso, no tengan miedo a fallar, porque yo estoy con ustedes. Dejen de lado absolutamente todo eso, porque yo estoy con ustedes. Y eso es lo más bonito que tiene Jesús, que nos promete que vamos a ser salvos, que ya lo somos, y que nos va a salir todo bien, porque Él tiene absoluto y total control. Así que, pues, vamos a orar para entregarle a Dios nuestra vida y sobre todo pedirle que nos dé valentía para dar esos saltos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta charla. Te damos gracias por esos milagros que ya has hecho en nuestra vida, que nos han hecho caer a ti. Te damos gracias por la obediencia, Señor, que es tu forma de amarnos o tu forma de castigarnos. Te damos gracias, Señor, porque si fueras el Dios castigador que muchos dicen, no hubieras muerto en una cruz y no te hubieras humillado de la manera en la que te humillaste para someternos.
si no hubieras venido de una vez y nos hubieras sometido a todos. Padre, en este momento te pedimos que nos des la valentía para dar ese salto, para dar ese salto en nuestras finanzas, dar ese salto en nuestro trabajo, dar nuestro salto en nuestras relaciones familiares o personales, dar ese salto en nuestra salud. Señor Jesús, te pedimos que nos des la valentía para saltar al vacío, para arrojar esa cuerda, esa red, Señor, como lo hizo Pedro, arrojar esa red y buscar, Señor, ver qué tienes para nosotros, arrojar esa red al mar, al inmenso mar, donde pueda haber nada o millones de peces, sin ver absolutamente nada. Señor, te pedimos, Señor, que nos des la fe para lanzarnos, que nos des la fe para esperar, que nos des la fe para perseverar y que nos des la fuerza, Señor, para, para poder continuar contigo, Señor, para tener ese testimonio, para poder pescar no solo esas bendiciones, sino también a hombres con nuestro testimonio y bendecir a personas. Señor Jesús, te entregamos nuestra vida, te entregamos nuestro corazón, todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que vayamos a hacer. Señor, te lo entregamos, Señor Padre Santo. Te pedimos que tomes el control de nuestra vida, el control de nuestro corazón, Señor, y nuestra entrada y salida este día y esta semana en el nombre de Jesús. Amén. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.